La bruja de mi vecindad. A lo largo de mi vida, he vivido varias experiencias paranormales y hoy quisiera platicarles una de ellas que en lo particular marcó parte de mi infancia. Y no es para menos, pues quienes la vivimos quedamos con marcas de por vida, quizá unas físicas y otras emocionales. No ha sido fácil, pues hemos tenido que aprender a vivir con lo que nos ocurrió. Nos sucedió a mi hermano, a un amigo y a mí cuando éramos pequeños y nos quedamos solos en casa. Yo tenía, si acaso, 11 años, los mismos que mi amigo, y mi hermano menor apenas había cumplido los 9. Vivíamos en una vecindad que poco a poco se estaba quedando vacía, con muy pocos habitantes. Nosotros éramos los únicos niños de la vecindad, y recuerdo que ya se estaba cayendo a pedazos. Esa era una de las razones por las cuales los vecinos comenzaron a irse a vivir a otra zona. Pero mudarse no es nada fácil ni barato. Por ello, nosotros no teníamos a dónde más ir. Además, vivíamos solo con el salario que ganaba mi mamá cortando cabello en un instituto del centro de la ciudad de Guadalajara. No éramos exigentes, sabíamos las limitaciones con las que contábamos y que no había muchos recursos. Cuando mamá tenía que salir a trabajar y no había con quien dejarnos o a quien pagarle para que nos cuidara, nos dejaba a nuestra suerte. Era entonces cuando aprovechábamos para invitar a nuestro amigo a jugar a escondidas en la casa. Nunca fue del agrado de mi madre, pues decía que era una mala influencia. Si no mal recuerdo, le llamábamos Charlie y él vivía también en la vecindad, en otro de los cuartos más alejados. Como ya éramos los únicos niños, nos llevábamos bastante bien, aunque a mi madre le pesara. Cuando Charlie llegaba a la casa, nos divertíamos bastante, ya fuera brincando en la cama o jugando a las escondidas. Fue en uno de estos juegos que descubrimos algo que mi mamá tenía muy oculto, se trataba de una tabla ouija. La tomamos sin permiso y jugamos con ella, haciendo preguntas estúpidas o sin sentido. Cuando menos lo esperé, Charlie tomó la ouija y nos preguntó si ya sabíamos sobre la bruja que vivía en la planta alta. Hasta donde yo sabía, la planta alta había sido desalojada hacía tiempo y no se podía vivir ahí porque llevaba mucho tiempo abandonada. Charlie nos comentó que sí había alguien, pero nadie la veía, porque se trataba de una bruja y solo se dejaba ver cuando tenía que hacerte algo. Ciertamente, me sentí aliviado de no haberla visto nunca, pero no noté que mi hermano era quien más mal la estaba pasando. Charlie nos dijo que quería probar seriamente la ouija. La colocó sobre la mesa y preguntó: ¿quién vive en la planta alta de este cuarto? Al principio, la ouija no se movió. Charlie y yo éramos los únicos que manteníamos las manos sobre la flecha y, cuando estuvimos a punto de desistir, esta comenzó a moverse por sí sola. Mi hermanito corrió hasta el otro extremo de la sala de lo asustado que estaba. La flecha apuntó a una B, luego a una R. Charlie iba leyendo lentamente lo que marcaba y, en cuanto llegó a la U, me imaginé lo peor. Quité las manos de inmediato, a lo que Charlie me regañó, diciéndome que eso no se tenía que hacer. En ese momento, la puerta del patio se cerró fuertemente, lo que nos sobresaltó a los tres. Corrí para asomarme y ver por qué se había cerrado así de fuerte, y vi que una tormenta se acercaba. Les dije que solo había sido el viento y le pedí a Charlie que ya se tenía que ir. Pero entonces me di cuenta de que aún no había quitado la mano de la flecha. «No me puedes dejar así», dijo Charlie, mirándome con apuro. Se notaba que ya estaba asustado. Le comenté que ya sabíamos lo que diría, pero él insistió en que no debíamos dejar a medias una respuesta. A regañadientes, me acerqué para terminarla, aunque mi hermano pequeño me pidió que no lo hiciera. Al poner mis manos sobre la flecha, esta comenzó a moverse hacia la J y luego hacia la A. Ahí se detuvo. «Ya quedó», dije. «Es hora de que te vayas». Charlie se levantó y, al darse la vuelta para salir de la casa, los tres nos quedamos helados. A través del vidrio difuminado de la puerta se podía ver un bulto parado justo enfrente. «Ya la invocamos», gritó mi hermano. Le dije que no se preocupara, que no tenía por qué entrar, pues la puerta tenía el seguro puesto. Pero, en ese momento, comenzó a abrirse lentamente. No lo pensamos dos veces y salimos corriendo al cuarto de mi mamá. Cerré la puerta de golpe,
Charlie y mi hermano se escondieron debajo de la cama mientras yo la sostenía con todas mis fuerzas. Todo estaba en silencio. Entonces, de pronto, se escucharon pasos arrastrándose dentro de nuestra casa. Me agaché y, por debajo de la puerta, pude ver que alguien descalzo caminaba por la habitación. Sus pies eran negros, con uñas largas y retorcidas. Se dirigía hacia nosotros. Sabía exactamente dónde estábamos. Me alejé gateando y le susurré que se estaba acercando. Busqué desesperadamente un lugar donde esconderme y noté que el closet tenía espacio suficiente. Me apresuré a meterme y cerré las puertas, pero vi que mi hermano salió de debajo de la cama y quiso meterse conmigo. Charlie, al notar que se quedaría solo, también salió corriendo hacia el closet. Fue en ese instante cuando la bruja abrió la puerta del cuarto con un golpe tan fuerte como el de la puerta del patio. Pude verla. Tenía un velo negro cubriéndole el rostro. Era de mi tamaño, y sin esfuerzo alguno, sin siquiera tocar a Charlie, lo jaló de una pierna hasta tenerlo frente a ella. Charlie se tapó los ojos y comenzó a gritar por su mamá, igual que nosotros. Entonces, la bruja nos gritó a los tres. En ese mismo instante, un estruendoso relámpago iluminó la habitación y provocó que la luz se fuera. Cuando todo quedó en penumbras, la bruja desapareció. Nos quedamos allí, llorando y abrazándonos, aterrados. Mi hermano no me soltaba, tenía el rostro escondido en mi camisa. Pasaron varios minutos, o quizás una hora, hasta que llegó mi mamá y nos encontró así. Charlie estaba boca abajo en el suelo, aún llorando. No quería moverse. Mi hermano y yo seguíamos metidos en el closet. Mi mamá levantó a Charlie y vio que estaba pálido como un muerto. Pidió ayuda a su madre, que por suerte acababa de llegar de trabajar. Nos preguntaron qué había ocurrido, pero ni mi hermano ni yo podíamos hablar con coherencia. Charlie estaba petrificado del miedo y no decía ni una sola palabra. Más tarde, cuando todo estuvo más tranquilo, me acerqué a mi mamá para contarle lo que nos había pasado. Por supuesto, no me creyó. Sin embargo, me dijo que Charlie seguía sin hablar, y eso era serio. Se había quedado mudo y no podían hacer que pronunciara ni una sola palabra. Mi hermano, por su parte, se aferró a una frazada y un muñeco de peluche. Decía que eso le daba fuerza y valor. Fue entonces cuando mi mamá comenzó a creerme. Mi madre quiso realizar una limpia para mi hermano. Decía que el mal de ojo que le habían echado podía empeorar con el tiempo. Sobre Charlie ya no supe nada, o al menos, si mi madre lo sabía, nos tenía estrictamente prohibido acercarnos. Con el tiempo, me enteré de que su familia optó por irse de la vecindad después de haberlo llevado al psicólogo. Cuando fuimos a la limpia con un chamán, le dijeron a mi madre que a mi hermano lo habían embrujado y que detrás de él había alguien sujetándole la cabeza. Esa presencia no lo soltaría hasta que cumpliera su cometido. La verdad, me pareció una tontería, pues yo no veía a nadie detrás de él. El chamán me explicó que no siempre se trata de una persona física, sino de un amarre al alma, impidiéndole moverse libremente. Entonces, mi madre le preguntó por qué Charlie había sufrido algo tan grave y por qué mi hermano estaba atado por esa fuerza, mientras que a mí no me había pasado nada. El brujo le respondió que yo tenía una protección muy fuerte, otorgada directamente por otra bruja. Mi madre se quedó callada. No parecía sorprendida, lo que me hizo pensar que ya sospechaba algo. En cambio, yo no tenía idea de qué hablaba el chamán. De camino a casa, mi madre me explicó que mi abuela había practicado magia negra y ocultismo cuando era joven, en la época en la que estudiaba la secundaria. A mi madre le avergonzaba eso, por lo que siempre le pedía que se dedicara a otra cosa. Pero mi abuela respondía que era lo que les daba de comer. Con el tiempo, mi madre quedó embarazada de mí, lo que provocó problemas en la familia. Mi abuela no la aceptó en casa y terminaron peleadas, distanciándose con los años. Nunca imaginó que a su madre le importara su nieto. Y ahora que tenía a mi hermano, se dio cuenta de que su madre jamás supo que tenía otro nieto. Por las noches, en la planta de arriba se escuchaban pasos. Parecía que alguien corría de un extremo a otro. El ruido era tan fuerte que se volvía insoportable.
Mi madre incluso subió a revisar varias veces, pero no encontró nada. Éramos los únicos viviendo en la vecindad. Para ser los únicos, había demasiado ruido. Para tranquilizarnos, mi madre nos decía que no era nada, que probablemente se trataba de ecos atrapados en las habitaciones. Pero a mí algo no me cuadraba. En varias ocasiones, escuché cómo caían objetos y se movían muebles. Eso no podía ser un eco. Hoy en día vivimos en un departamento. Han pasado muchos años. Mi hermano aún conserva un peluche de apoyo emocional. Lo guarda en su mochila cuando va a la escuela. Sobre Charlie no supe más hasta que, por azares del destino, mi madre se encontró con su mamá. Le contó que el psicólogo lo había diagnosticado con mutismo selectivo, producto de un trauma que aún no superaba. Por mi parte, sigo cargando con los recuerdos de aquello que nos acechó en la vecindad. Y hasta el día de hoy, creo que sigue ahí, negándose a marcharse. La vecindad aún sigue en pie. O al menos, lo que queda de ella.